La iglesia sabe si hay gente en el infierno. No, respondemos rápidamente que no, en el sentido de que no puede identificar qué persona concreta está en una situación de condenación eterna. Hemos grabado un video hace poco sobre recuperar un sano temor por el infierno. Estamos tratando el tema de los novísimos o postrimerías, la muerte, el juicio particular, personal, el juicio universal al final de los tiempos, el destino eterno de la persona, en la salvación, gloria, cielo, bienaventuranza o en la condenación, el infierno. Y claro, es un tema que trae inquietudes sobre el tema, sobre todo el tema tan poco puesto en consideración de los fieles de la posibilidad de la condenación eterna. Definido que hay infierno, que existe, que es real, como posibilidad de condenación eterna, que allí acceden quienes mueren en pecado mortal sin redención, sin arrepentimiento, contumaces, pertinaces en el pecado, encerrados en el pecado, y que los que no han recibido el bautismo carecen de la visión beatífica de Dios. Surgen inquietudes. Bueno, ¿hay personas en el infierno? La iglesia no puede identificarlas, no tiene ciencia sobre ello. Aunque sea el peor genocida de la historia de la humanidad, no puede afirmar que está condenado. Dirá, el juicio es de Dios. No tiene ciencia concedida para ello. Aunque sí, claro, existen numerosos testimonios bíblicos que sugieren la existencia de condenados en el infierno, al mismo tiempo que con muchísimo menos valor, claro, experiencias de la revelación privada de santos, de doctores de la iglesia, de místicos que han afirmado haber tenido alguna visión sobre el infierno y sobre el estado de los condenados. Un texto muy famoso se encuentra en Apocalipsis capítulo 20, del 10 al 15. Hacia el final de las contiendas y antes de la victoria definitiva, se va a decir: el diablo, que los había engañado, fue arrojado al foso de fuego y de azufre, con la fiera y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y continúa: vi un trono grande y blanco y a uno sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante el trono. Se abrieron los libros y se abrió también el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados por sus obras, según lo escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos, la muerte y el abismo devolvieron sus muertos, y cada uno fue juzgado según sus obras. Muerte y abismo fueron arrojados al foso de fuego. Esta es la muerte segunda, el foso de fuego. Quien no esté inscrito en el libro de la vida será arrojado al foso de fuego. Bien, esto es palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 20, del 10 al 15, y hay muchos textos también del Nuevo Testamento y del Antiguo que sugieren la existencia de los que son condenados a esta realidad eterna. Pero como dijimos, lo que no tiene la iglesia es certeza de cuántos están allí, de quiénes son, identificablemente uno por uno. De esto ciencia no tiene, tiene ciencia de que hay infierno y una fuerte sugerencia de la revelación de que hay condenados, junto al diablo y sus demonios.
Pero claro, surgen preguntas, inquietudes, ¿no? Dice, ¿y los que no creyeron en Jesucristo? Pero por ahí fueron buenas personas, tuvieron otras creencias. A veces no tuvieron culpa, nadie les anunció, o tenían bloqueos psicológicos, dificultades morales, lo que fuese, pero en el fondo intentaron vivir según su conciencia. Su vida tuvo valor, fue una vida recta. Clásica pregunta, ¿no? El Concilio Vaticano II en la Constitución, sí, dogmático pastoral, sobre la Iglesia en el mundo, la Gaudium et Spes, tiene un número famoso, el número 22, sobre el misterio de Cristo y cómo el misterio del hombre se entiende en el misterio de Cristo y nuestra vocación es en Cristo, y Cristo nuestra salvación y el misterio pascual. Hacia el final de ese numeral famoso, los padres del concilio expresan: todo esto es válido no solo para los que creen en Cristo, sino para los hombres de buena voluntad en cuyo corazón obra la gracia de un modo invisible. Puesto que Cristo murió por todos y la vocación del hombre es una misma, es decir, la vocación divina, debemos pues estar seguros de que el Espíritu Santo brinda a todos la posibilidad de unirse al misterio pascual de un modo que solo Dios conoce. Bien, es una declaración de esperanza, ¿no? Conociendo la voluntad salvífica universal de Dios, el deseo de salvar a todos los hombres y de llevarlos consigo a la comunión eterna, dice el Espíritu Santo, debe ofrecer a todos con su influjo la posibilidad de unirse al misterio pascual de Cristo, de modos que solo Dios conoce, que la Iglesia no conoce, que no los tiene por revelación, que no son el camino ordinario, pero hay como una puerta abierta confiados en la inmensa misericordia de Dios. La Iglesia tiene esperanza de caridad, de que Dios, que es bueno y santo, haga todo lo posible por salvar a todos, lo cual no quiere decir que todos se salven, porque también depende de la responsabilidad humana, de nuestra libertad, de nuestra respuesta. Pero confiesa que el Espíritu Santo ofrece a todos, de modo que solo Dios conoce alguna posibilidad de unirse al misterio pascual de Cristo, porque la salvación es en Jesucristo y es en su Pascua. Esto es insuperable, inobjetable. Es salvación en el mediador Jesucristo por su Pascua. La Iglesia tiene esperanza de que el Espíritu Santo a todos los haga unirse a ese misterio pascual de Cristo, aunque no sea por el camino ordinario y revelado que la Iglesia conoce, sino por otro camino que solo Dios conoce. Esperanza, no certeza. Deseo de salvación en la caridad, no certeza. Dicho esto, aparece otra pregunta delicada. ¿Y los niños que mueren sin bautismo? Tema súper sensible. Ya alguien me lo ha preguntado. Parece injusto, ¿no? Estos niños no tienen una libertad personal por las cuales han responsablemente elegido el pecado y no la gracia, sino que están bajo el signo misterioso del pecado original con el que todos nacemos. Y porque están sin libertad personal bajo el signo de este pecado, serán privados de la visión de Dios por permanecer en el pecado original al no ser bautizados. Se dan cuenta, tema súper sensible. Algunos dicen, no, esto ya ni se pregunta, ya fue derogado, es una cosa superada. Nada superada. No, eso del limbo, esa explicación teológica que se ha querido dar en un momento de la historia ya no existe. No, sigue existiendo. Como propuesta teológica, sigue existiendo. En el año 2007, la Comisión Teológica Internacional elaboró un documento con el título La esperanza de salvación
para los niños que mueren sin bautismo. En la nota preliminar, al presentar el documento, que es maravilloso, es exquisito, yo les recomiendo que lo lean porque van a aprender muchísimo de la historia de la teología, de la historia de este problema puntual, de sus soluciones probables, de las dificultades. Pero aparte les va a enseñar a hacer teología, les va a mostrar cómo se usa el método teológico. Así que lo recomiendo ampliamente, aunque no sea fácil, lo recomiendo ampliamente este documento. Decía en la nota preliminar, la Comisión Teológica dice: el tema del destino de los niños que mueren sin haber recibido el bautismo ha sido afrontado teniendo en cuenta el principio de la jerarquía de verdades. Esto quiere decir que hay verdades reveladas, recibidas por la Iglesia, manifestadas por Dios, que tienen valores distintos y que deben ser articuladas, conectadas de un modo coherente. En el contexto del designio salvador universal de Dios, de la unicidad y el carácter insuperable de la mediación de Cristo, de la sacramentalidad de la Iglesia en orden a la salvación y de la realidad del pecado original. Lo traduzco de un modo un poco más accesible. Nos está diciendo que para resolver qué pasa con los niños que mueren sin bautizar, hay que tener en cuenta estas verdades, estos principios. El primero, que Dios quiere la salvación de todos, la voluntad universal de salvación. Segundo principio, que esta salvación se hace por la mediación de Jesucristo. Que no hay salvación sin Jesucristo, sin su mediación. Que esto es insuperable solo por la mediación de Cristo. Tercer principio, que para la salvación es necesaria la mediación de la Iglesia, la sacramentalidad de la Iglesia, la misión de la Iglesia en torno a la salvación. Cuarto principio, la existencia del pecado original, es decir, la universalidad del pecado. Todos los hombres sin bautizar nacemos bajo el signo del pecado original, de ruptura de la alianza, de rechazo de Dios. Así nacemos marcados de generación en generación misteriosamente. Nacemos como alejados de Dios. Nuestra naturaleza está en esta situación universal de pecado. Estos cuatro principios hay que sostenerlos los cuatro, sin negar ninguno, y articularlos de un modo coherente. Bien, la comisión va a dedicar 2 capítulos muy bonitos a revisar el tema de la Sagrada Escritura y después en la historia de la Iglesia, en los Santos Padres, en la teología a lo largo de 2 milenios, capítulos de una gran erudición y ya digo, muy bonitos para leer, para entender, para comprender cómo se ha abordado este tema. En el tercer capítulo intenta sacar las propias conclusiones de este estudio que ha encarado. En el número 70 va a decir así: los capítulos precedentes que han tratado respectivamente la historia de la reflexión cristiana sobre el destino de los niños no bautizados y los principios teológicos que se refirieron a este tema, han presentado un claro oscuro. O sea, después de un riguroso estudio, permanece un claro oscuro, una situación indefinida. Por una parte, de muchas maneras, los principios teológicos subyacentes parecen favorecer la salvación de los niños no bautizados de acuerdo con la voluntad salvífica universal de Dios. O sea, si tomamos el principio de la voluntad universal de salvación, recuerden lo que habíamos dicho antes en Gaudium et Spes, que pueden ser asociados por el influjo del Espíritu al misterio pascual de Cristo
de modo solo por Dios conocido, parecería ser que hay esperanza acerca de la salvación de los niños no bautizados. Por otra parte, sin embargo, no puede negarse que ha habido una tradición doctrinal más bien prolongada, cuyo valor teológico sin duda no es definitivo. Está diciendo, pero miren que se ha enseñado, se ha propuesto durante mucho tiempo, por muchos y mucho tiempo, cierta resistencia, cierto rechazo a la posibilidad de esta salvación, en virtud del pecado original, que es una tradición teológica firme, no definitiva, pero valiosa, porque ha sido extensa en el tiempo por muchos. Y entonces se va a afirmar que en su preocupación por salvaguardar y no comprometer otras verdades del edificio teológico cristiano, ha expresado una cierta reticencia o incluso un claro rechazo a considerar la salvación de estos niños. Hay una continuidad fundamental en la reflexión de la Iglesia acerca del misterio de salvación de generación en generación bajo la guía del Espíritu Santo. En este misterio, la cuestión del destino eterno de los niños que mueren sin bautizar es uno de los más difíciles de resolver en la síntesis teológica. Es interesante, dice que este problema es de los más difíciles de resolver. Es un caso límite, dice, de los niños que mueren sin bautizar. Es un caso límite en el que fácilmente puede parecer que algunos principios vitales de la fe, especialmente la necesidad del bautismo para la salvación y la voluntad salvífica universal de Dios, están en tensión. Un caso límite difícil de resolver, la Iglesia experimenta la dificultad, la incertidumbre. Todo lo que le ha sido revelado, todo lo que conoce, todo lo que Dios le ha comunicado no le permite tomar una definición acerca de este caso límite. No puede terminar como de articular esta tensión y resolverla de un modo que satisfaga a todos en la iglesia y a toda la iglesia en todo el tiempo. Por lo tanto, permanece como un caso límite y difícil de resolver. Con respecto a la sabiduría y a la fidelidad de los que en el pasado han investigado este difícil problema, pero también con la conciencia clara de que el magisterio de la Iglesia, en momentos claves de la historia de la doctrina, ha optado especialmente y tal vez providencialmente por no definir que estos niños están privados de la visión beatífica, sino por mantener la cuestión abierta. Entonces pone otro dato. Frente a momentos cruciales donde se pudo haber definido, no hubo una definición dogmática solemne y definitiva. La Iglesia dejó abierto el tema de los niños que mueren sin bautizar. Sabemos además, se va a decir en el documento, ahora no lo tratamos, que hay cierta suplencia del bautismo que conocemos, el bautismo llamado de sangre, el martirio, de por ejemplo catecúmenos que no han llegado al bautismo, pero que han muerto mártires por la fe en Cristo. Esos alcanzan la salvación por el martirio, bautismo de sangre. Y el famoso bautismo de deseo, de quienes deseaban padres, por ejemplo, bautizar a su hijo, y por una enfermedad súbita, algo que no estaba previsto, habiendo querido bautizarlo, estando planificado su futuro bautismo, no han podido llegar a realizarlo, pero han tenido todo el deseo, toda la disposición de llegar al bautismo, ¿no? Pero bueno, consideradas estas cuestiones,
y que está abierto, no ha sido cerrado dogmáticamente el tema, dice, la comisión hemos considerado cómo el Espíritu puede guiar a la Iglesia en este punto de la historia para reflexionar de nuevo acerca de este tema particularmente delicado. Y hace una citación de Dei Verbo. Evidentemente lo que la Iglesia hace es lo que hace con todos los difuntos, reza, espera, confía en la misericordia de Dios. No es propio de la oración cristiana rezar por la condenación de alguien, ¿no? Ah, esta persona me hizo mal, tirarle un rayo desde el cielo y partirlo al medio, Señor. Eso no es una oración cristiana, no hay caridad allí. Pero sí es una oración cristiana pedir, interceder, porque sabemos que Dios quiere la salvación de todos, y es lo que hace la Iglesia. Una vez cuando era cura joven, ingresé a presidir la misa y mientras nombraban los difuntos dijeron por el eterno descanso de Santa Faustina Kowalska. Yo me sonreí y rápidamente hice la corrección. Miren, por todos los difuntos rezamos con esperanza. Por Manuel, por Oscar, por Teresa, por Cristina. Aunque sea muy de nuestros afectos familiares, amigos, cercanos a nuestro corazón, no conocemos definitivamente el juicio de Dios. Esperamos que los reciba en su gloria, por eso ofrecemos la Eucaristía y oraciones en sufragio por los difuntos, para ayudarlos con nuestra oración, con nuestra caridad y esperando la misericordia de Dios para que puedan entrar en su gloria. Pero no tenemos certeza, tenemos esperanza, excepto por aquellos hermanos nuestros que han muerto y la Iglesia después, en un proceso oficial, ha beatificado o canonizado. El día que los beatifica o canoniza, lo que está diciendo es que tenemos la certeza de que están en el cielo. Entonces pedimos su intercesión. O sea, no nos hace falta rezar por ellos porque ya llegaron al cielo, tenemos certeza de que están allí los beatos y los santos. Por lo tanto, la idea es que realmente la Iglesia espera y ora, y por los niños sin bautizar, en esta situación difícil, límite, también reza y ora, confiando en que Dios, en su voluntad universal de salvación, encontrará un camino. Finalmente, hacia la conclusión del documento, en el número 103, la Comisión dice: lo que nos ha sido revelado es que el camino de salvación ordinaria pasa a través del sacramento del bautismo. La mediación de Cristo, la mediación de la Iglesia, el sacramento del bautismo. Ninguno de las consideraciones arriba expuestas puede ser aducida para minimizar la necesidad del bautismo ni para retrasar su administración. Es necesario el bautismo y hay que hacerlo quam primum, cuanto antes, con urgencia. Después que el niño nace, lo antes posible. Esperamos al año, para su primer año. Si se puede antes, mejor. Pocos días, lo antes que se pueda. Lo primero es bautizarlo, dice la Iglesia, siempre lo he dicho así. Miren, hermanos, yo creo que nosotros esperamos en la salvación de Dios en su gran misericordia. ¿Cómo se realiza? Bueno, por la vocación que Dios nos ha concedido a la gloria, por su voluntad de salvación universal, por la mediación de Cristo y de su Pascua, solo por la mediación de Cristo y de su Pascua. También contando con la mediación de la Iglesia, con la sacramentalidad de la Iglesia, y concretamente por el sacramento del bautismo, que es necesario para la salvación. ¿Puede haber otros modos solo por Dios conocidos? Bueno, la Iglesia dice que puede otros modos. Pero es como si ustedes me dijeran: mira, tenemos que ir de este lugar a este y conocemos solo un camino. Y tenemos el mapa con toda la ruta bien descrita.
Otros dicen que puede otro camino, pero no hay ningún mapa, nadie lo sabe, nadie lo ha investigado. Y si alguno lo investigó y alcanzó alguna meta, tampoco lo sabemos. ¿Qué hacemos? Si vamos por el camino conocido, por el mapa, por la ruta, que vamos a ir a investigar hipótesis posibles que nadie puede verificar, solo en deseo, en esperanza, dicen, es posible que hay otro camino, pero nadie puede verificar que las haya, ni nadie ha vuelto para decirnos que la hay, ¿sí? Vamos por el camino lineal, por el camino seguro. Lo otro sería temerario, imprudente, una aventura temeraria, ¿no? Por lo pronto, entonces, este tema, y especialmente el tema de las personas que no creen y de los niños que mueren sin bautismo, o adultos que mueren sin bautismo, que es un caso más extremo porque ya ahí hay pecado personal, con responsabilidad personal, ¿no? Lo mejor es creer en Jesucristo, bautizar a los niños y bautizarlos cuanto antes. Esto es lo mejor, lo que da certeza, lo que le da paz a la inteligencia y al alma, es el camino seguro. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.